¿Quieres dejar de ver la electrónica como un hobby y convertirla en un negocio profesional? Muchos creen que necesitan miles de dólares para empezar, pero la realidad es que con las herramientas correctas, puedes abrir tu servicio técnico hoy mismo. Soy Ricardo y hoy vamos a desglosar el kit de supervivencia para tu laboratorio. No ahorres demasiado en esto, es tu herramienta principal. La estación de soldadura te recomiendo una con control de temperatura digital estilo T12 o JBC si hay presupuesto. Una estación de aire caliente, fundamental para integrados, conectores de carga y SMD. Los insumos que sean de buena calidad. Flux estaño fundamental para soldaduras limpias. Soldadura de estaño preferiblemente 60/40 o LAD free según normativa. Malla de soldadora y un buen extractor. Multímetro digital, tu mejor amigo. Debe tener autorrango, medición de capacitancia y, si es posible, True RMS. Fuente de alimentación regulada, indispensable para detectar cortos y alimentar placas sin batería. Mínimo 30 voltios 5 A. Osciloscopio es opcional pero muy recomendado. Microscopio, no puedes reparar lo que no puedes ver. Gama baja, microscopios USB. Gama profesional, microscopios trinoculares, permiten trabajar y grabar al mismo tiempo. Kit de destornilladores. Un kit tipo iFixit con puntas de seguridad, Torx, Pentalobe, 3-point, para no barrer los tornillos de los clientes. Pinzas antiestáticas, curvas y rectas de precisión. Manta antiestática ESD, para proteger los circuitos de descarga fatales y organizar los tornillos. Extractor de humo, por salud, los vapores del flux son tóxicos a largo plazo. Alcohol isopropílico y cepillo, para la limpieza final de las placas. No necesitas todo el catálogo de una vez. Empieza con una buena estación y un multímetro, y deja que el propio negocio pague las herramientas más caras. Si te sirvió esta lista, suscríbete y dale a la campanita. Déjame en los comentarios, ¿cuál es esa herramienta que no puede faltar en tu mesa?